Gloria a Dios, hermanos. Amén. Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad, hermano. Amén, aleluya. Estamos en victoria. El Señor está Amén. con nosotros. Así como están de pie, hermanos, yo los quiero invitar a que por favor busquen en el libro de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 5. Aleluya. En el capítulo 5 de Mateo. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén, hermano. Amén. Amén. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Versículos del 1 al Aleluya. 12 del libro de Mateo. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Amén. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencias. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, Vamos a entrar en un momento aleluya, de oración. maravilloso Bendito Dios, te adoramos. Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre bendito, que nos das. En el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora que tú tomes el control, Padre bendito, de este momento, de este lugar, Padre eterno. Por favor, Padre eterno, ten paciencia para con nosotros y perdona nuestras faltas. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú el que nos guíes y nos fortalezcas en todo momento y en toda hora, donde quiera que vayamos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Pueden sentarse. Le damos gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno con nosotros, hermano. Amén. Yo quiero meditar con ustedes un momento en la palabra del Señor. Y es una hermosa lectura que he estado leyendo por días, hermano. Y es hermoso. Es hermoso. El tema del día de hoy es la fidelidad de Dios. Y el título del mensaje es las promesas de Dios. A veces, hermano, no nos damos cuenta y el enemigo nos continúa molestando y mintiéndonos al oído, hermano. Porque el Señor es fiel y verdadero. Él no falla, nunca nos ha fallado. Aleluya. Hemos leído una hermosa lectura y yo quiero que ustedes y yo meditemos un momento en la palabra del Señor, porque dice, la palabra que se repite más es bienaventurado. Entonces, yo busqué en la definición de bienaventurado y dice: persona que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Aleluya. Eso es. Lo importante de esto es que quién es el que da la paz y la felicidad, hermano. Si usted y yo meditamos en la palabra del Señor, al principio de la lectura dice que la multitud, dice, lo seguía. Y enseñar, dice, pero aparte de que cuando esto sucede en este sermón, es el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, a los 3 años finales de su vida, y Él empezó con este sermón, pero antes de eso Él hacía milagros. La gente ya lo seguía porque conocían de que Él era algo diferente, que no era como cualquier otra persona. Aún no entendían que era el Hijo de Dios, creían en las maravillas que Él hacía, y por eso lo seguían a muchas partes. Y la palabra del Señor dice que lo seguían por lo que ellos podían obtener del Señor. Pero en esta ocasión dice que se acercaron los discípulos
Los discípulos somos las personas que ya hemos creído en el Señor. Aleluya. Los que ya hemos creído, que no vamos con la duda, que aún no estamos pensando si es o no es verdad lo que estamos leyendo. Que si es el Hijo de Dios el que vino a quitar el pecado del mundo, o es alguien más, o es un profeta más. No. Se trata del Hijo de Dios. Nosotros lo hemos creído en nuestro corazón. Entonces dice la palabra del Señor que los discípulos se acercaban y les pedían que les enseñaran. Entonces esta palabra, hermanos, es para nosotros. Esta palabra es para nosotros que necesitamos seguir adelante. Entonces, bienaventurado es la persona que ha recibido la plena felicidad que viene y es dada por el Señor. Hay muchas bienaventuranzas en estas, son 9 en total, pero en esta noche yo quiero que meditemos en 4. La primera la encontramos en el versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermano, estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles. La maldad se ha multiplicado. Sabemos que las cosas que pasan ahora nos cuesta mucho entenderlas. Y hay muchas personas que lamentablemente están pasando dificultades, situaciones complicadas en sus vidas. Yo le puedo mencionar un montón de cosas que podemos ver. Personas que quizás han perdido un ser querido. Personas que quizás no ven sus oraciones contestadas. Hermanos en Cristo que no entienden el desierto por el que están pasando, tanto odio, tantas cosas que no entendemos porque nos hemos alejado tanto de Dios que las cosas que creemos que hacemos bien, la verdad, nosotros a nuestro entender estamos haciendo bien, pero estamos muy lejos de Dios. Entonces hay personas muchas que lloran. Quizás no nos hemos dado cuenta que a veces las cosas que nos hacen llorar son pasajeras, ¿verdad? Son cosas que quizás hemos perdido una oportunidad, quizás en un trabajo. Hemos tal vez perdido la oportunidad en alguna opción de algún negocio. Quizás hemos perdido la oportunidad de mejorar nuestra situación, de cómo vivimos. Y esto nos trae tristeza. Quizás hemos perdido una relación, como una amistad, o como un familiar, nos hemos alejado y eso nos trae tristeza a nuestro corazón y lloramos. Quizás estamos padeciendo algo que es muy difícil de sobrellevar y lloramos, hermano. Y es lamentable porque hay muchas personas que sufren y lloran mucho y culpan a muchas personas o a las circunstancias que les están sucediendo. Pero la palabra del Señor dice que en el versículo 4 dice la palabra, y esa es una promesa: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, hermano. Yo no sé si usted ha pasado momentos difíciles en los que uno no sabe, el dolor es tan fuerte, tan grande, tan inmenso, que uno no cree poder seguir adelante. Cree que ese golpe que ha recibido uno en la vida es definitivo, que ya no va a haber opción de que uno pueda levantarse una vez más sobre sus pies y poder seguir adelante. Pero la palabra del Señor es clara en su palabra, que dice que el Señor, Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Él es el que nos va a guiar y nos va a guardar. La Amén. lectura de hoy, al empezar el servicio, decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén, aleluya. Entonces eso nosotros lo debemos declarar con nuestros labios, hermano. Nosotros no podemos estar en este punto, si somos discípulos del Señor, dudando. Cuando nosotros a veces quizás oramos, decimos: el Señor va a obrar en mi vida, el Señor va a hacer esto y va a hacer aquello, pero muy en fondo de nuestro corazón dudamos, hermano. Dudamos de que cuándo va a ser o si va a suceder o no. Y la palabra es clara al decir que cuando nosotros oremos por algo, debemos que hacerlo con acción de gracias. ¿Por qué? Porque vamos a creer en nuestro corazón que Él va a hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. Los deseos de nuestro corazón, el Señor los va a conceder. Amén. Siempre y cuando sean Aleluya. conformes a su voluntad. Amén. No podemos pedir Amén. algo fuera de la voluntad del Señor. Amén. Ahí estamos equivocados. Ahí si alguien nos ha dicho eso, lamentablemente nos ha engañado, porque el Señor tiene muchas cosas para nosotros. Él tiene muchas cosas que Él tiene para darnos. Solo está en que nosotros nos acerquemos y las pidamos. Y conforme a su voluntad Él las va a conceder, hermano. Y nosotros a veces Aleluya. no entendemos eso, hermano. Y las personas que no tienen a Cristo en su corazón, por eso sufren y lloran, porque ellos sienten que no hay nadie con ellos y hay un vacío en su corazón. Pero cuando la palabra del Señor nos dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿quién es nuestro consolador, hermano? Si no es nuestro Señor Jesucristo, el que llega en el momento menos
pensado, el que uno cree que ya todo está perdido, Él llega y convierte la situación de una manera especial, hermano. Amén. Y quizás no va a ser la respuesta que usted y yo esperamos o la que anhelamos, pero vamos a sentir la presencia de Dios en nuestro corazón. Y vamos a ser consolados, hermano. Y vamos a sentir esa paz, que aún cuando nosotros creamos que ya estamos derrotados, vamos a poder levantarnos una vez más, hermano. Entonces esa es una promesa del Señor, es la primera bienaventuranza. Los que lloran, dice, porque ellos recibirán consuelo. Ellos serán llenos de la paz de Dios. ¿Qué paz es esa hermosa, hermano? Una paz que uno no entiende, que aún en las situaciones más complicadas uno puede sonreír y confiar de que alguien más está peleando por nosotros, hermano. Amén. Lo peor que podemos hacer es querer adelantarnos o querer hacer las cosas por nuestra propia cuenta, hermano. A veces hacemos las situaciones difíciles y complicadas porque no esperamos el tiempo del Señor. Eso usted ya lo sabe. La segunda, quiero que vayamos al versículo 7. Y en el versículo 7 dice la palabra del Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabe? Esta es una palabra muy hermosa, hermano. Usted y yo debemos entenderla de una vez por todas. ¿Quién recibe misericordia si no es el que es misericordioso? ¿Verdad? Nosotros, por misericordia, por gracia infinita de Dios, hemos sido perdonados. ¿Sí o no? Amén. Hemos sido perdonados por un Dios poderoso que Él no puede convivir con el pecado. No hay manera que el Señor, en su naturaleza pura, no puede coexistir con el pecado. Dios definitivamente no tiene nada que ver con el pecado. Pero dice la palabra del Señor que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su Hijo único, hermano, para sentir en la carne propia lo que usted y yo sentimos. Dice la palabra de Dios que no hay ninguna tentación que el Señor no haya sentido, ni haya pasado. Él sufrió hambre, sufrió persecución, tuvo todo lo que usted y yo podamos imaginarnos, Él lo vivió. Y imagínense qué más, la prueba más grande y tremenda, ser traicionado por los más cercanos. Uno cercano a Él lo traicionó, hermano. Entonces usted y yo no podemos decir, cuando tenemos una prueba difícil en el sentido de no poder perdonar a alguien, usted y yo no podemos decir que el Señor no sabe lo que estamos viviendo. Lo peor que podemos decir cuando nosotros estamos orando y pidiéndole al Señor es que tú no sabes lo que yo estoy sintiendo. Claro que lo sabe. Él se hizo hombre, era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Y Él vive y permanece por los siglos de los siglos. Y Él lo que quiere es que entendamos que no somos hijos únicos. Eso es algo que nosotros debemos entender, hermano. Somos millares y millares y millares de hermanos. No somos hijos únicos. No podemos nosotros vivir una vida agradable al Señor si no aprendemos a convivir con nuestros hermanos. Si no aprendemos a vivir, como dice la palabra, con los que nos vituperan, con los que nos atacan, con los que nos odian, con los que se ríen de nosotros, hermano. Porque hay muchas personas. Usted y yo, desde que hemos dado ese paso a acercarnos a Dios, hasta familia de nosotros se pudo haber dado la vuelta. Pueden darle la espalda, pueden burlarse. Familiares, amigos suyos, quizás le hacen bromas que usted antes estaba de acuerdo en hacerlas y ahora ya no. Ahora han visto que le han cambiado y se han burlado de usted en su cara. Y le pueden decir cosas que a usted le van a molestar y le van a dañar su corazón. Pero la palabra es clara al decir que nosotros debemos ser misericordiosos. ¿Qué es la misericordia? Es sentir el dolor ajeno. ¿Entienden? Si yo soy capaz, si yo pido misericordia de Dios, debo tener misericordia para con los demás también, hermano. Aprender a vivir con los demás, aprender a llevarnos bien, hermano, aprender a orar por nuestros enemigos, por los que no nos agradan, hermano, porque la palabra es clara. La Biblia dice que ¿qué ganancia tenemos de que hagamos bien a los que nos hacen bien? Dice. Los malvados entre ellos mismos también se agradan entre ellos mismos. Ahí no hay ninguna ganancia. El Señor nos dice que nosotros debemos perder. Decía Pedro en una ocasión: Padre, pero el Señor dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Yo pienso que Pedro estaba desesperado porque había llegado a un punto en que él estaba desesperado de ver tanta maldad, tantas cosas que quizás hacían o les decían a ellos, y quería saber cuál era el límite. Pero con Dios no hay ningún límite, hermanos. Hasta 70 veces 7 dice.
Y nosotros a veces llevamos un rencor por años, hermano, con propia familia de nosotros. Eso no le agrada a Dios. Y si con nuestra familia tenemos esa situación, imagínense cómo nos ve el Señor si nosotros no podemos llevarnos bien. Entonces, es muy importante que Gloria a usted y Dios, yo aleluya. aprendamos a ser misericordiosos, a sentir el dolor ajeno, a sentir, mire hermano, hay veces que incluso usted puede llegar a sentir, imagínense si una persona le hace un mal, si una persona le hace un daño a usted, ya sea consciente o inconscientemente. Si es inconscientemente es porque el corazón de esa persona está cauterizado, no tiene ningún sentimiento y no le importa dañar a nadie. Y si lo hace conscientemente es incluso el doble. ¿Por qué? Porque sabe que le va a hacer un daño a usted y lo hace adrede para hacerlo sufrir y para verlo mal. Entonces, usted puede sentirse quizás agobiado y triste por ese ataque, pero usted se ha puesto a pensar qué clase de vida vive esa persona, cómo es en su hogar, que no tiene paz en su corazón, qué clase de vida es la que tiene espiritualmente, no tiene una vida espiritual en lo absoluto. Existe, pero no vive. ¿Por qué? Porque su espíritu está alejado de Dios, porque todo el pecado nos aleja, es muerte para Dios. Nosotros, esas personas lamentablemente están muertas para Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que el pecado es muerte. Entonces, si esas personas, imagínense, entonces nosotros debemos aprender a tener misericordia de esas personas, orar por ellos, porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor dice, ora por tus enemigos. Entonces usted dice, pero ¿por qué si me hace daño? Lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos es el dolor que está viviendo esa persona. Él está viviendo el infierno ya en esta vida. Y lamentablemente él cree, o está engañado, o está engañada a estas personas, que al morir todo se acaba. Y simplemente el infierno es un castigo más severo, pero eterno. ¿Me entienden? Entonces lamentablemente esas personas van derechito para allí. Y el Señor lo que quiere es que en nuestro corazón nosotros reconozcamos que eso es lo que está pasando con esta persona. Y que de la misma manera nosotros caminábamos derechitos al infierno, pero Dios extendió su mano de misericordia. Y si Él fue misericordioso con nosotros, nosotros también tenemos que hacer lo mismo con las personas. Esas personas que están allá afuera, esas personas que nos rechazan, esas personas que cuando ofrecemos un tratado nos dan la espalda, cuando se burlan, hermano. Esas personas son las que nosotros tenemos que alcanzar y tenemos que orar por ellos. Gloria a Dios. Por eso la palabra dice, y es bien claro, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros vamos a alcanzar misericordia, hermanos, cuando nosotros aprendamos a ser misericordiosos, cuando sintamos el dolor ajeno, cuando seamos más, dicen esta palabra, empáticos, que no seamos insensibles al dolor ajeno, que nosotros nos duela, que cuando nosotros miramos algo, usted en su corazón de verdad sienta aquel dolor, aquella angustia, aquella tristeza, todo eso, hermano. Entonces, y poder llevar una palabra, hermano, y tener ese valor, porque a veces nos cuesta. En lo personal, a veces hablarle a los amigos y decirles: Dios está contigo, confía en Él, pon tus cargas en Él. Y a veces uno lo piensa dos veces. Y a veces incluso tenemos miedo de llevar la palabra. Yo comentaba con un hermano que vivía una situación bien complicada en un supermercado y unas personas muy agresivas, pero a ellas a las que hay que ir a hablar. Pero uno tiene el temor de que va a ser rechazado, agredido y un montón de cosas. Pero lamentablemente a eso nos ha llamado el Señor, y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios Todopoderoso, que nos dé esa fuerza y ese discernimiento para poder hacerlo, hermano. Entonces la palabra del Señor dice que bienaventurados, dice, somos llenos de felicidad cuando alcanzamos a ser misericordiosos. Ahora yo le quiero invitar al versículo 8. En el versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Imagínense, hermano, eso es muy importante, porque nuestro corazón debe estar limpio de muchas cosas, hermano, muchas cosas que quizás nosotros no hemos podido aún hacerlas a un lado. ¿Por qué? Porque están muy arraigadas. La palabra de Dios dice que ¿de dónde sale todo lo malo? Dice que lo malo, ¿qué es lo que contamina al hombre? Hay una palabra que dice el Señor: no es lo que viene de afuera, sino lo que sale de aquí. Amén. Entonces en el corazón es donde está todo eso, hermano, que no le agrada al Señor. La soberbia, la envidia, el odio, la lascivia, todo eso sale de aquí adentro, hermano.
Entonces dice la palabra de Dios que nosotros debemos limpiar nuestro corazón, hermano. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Cuando uno ha recibido a Cristo en nuestro corazón, es que no estamos solos, y ese trabajo no va a ser solo. Va a ser la obra del Espíritu Santo la que va a venir y va a poco a quitar, a empezar, como dijo un hermano en una ocasión, a lijar todas esas asperezas y dejarnos bien finitos, hermano. Claro, no va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque muy dentro de nosotros está todo eso. Quizás nosotros tenemos ese rencor contra alguien porque nos ha hecho algo que nos ha herido muy profundo en nuestro corazón. Y no es fácil, hermano, olvidar. A veces dice uno, yo te perdono, pero nunca lo voy a olvidar. Entonces no ha perdonado. Lamentablemente no es así. Cuando uno perdona, hermano, nunca más se acuerda. Porque Dios dice que Él agarra todos nuestros pecados y los tira al fondo, hermano. ¿Usted cree que después Dios va a ir al fondo del mar y volver a buscar a ver qué hicimos? No. El que recuerda las cosas que hemos hecho es el enemigo que nos viene a la mente y nos dice, tú no eres suficiente, tú nunca vas a cambiar, tú vas a seguir siempre siendo el mismo, no importa cómo te vistas o cómo hables o cómo digas. Usted tiene que decir en su corazón, te rechazo en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque yo soy un hijo de Dios. Amén. Porque yo cada día tengo una lucha Dios. con mi carne, pero yo sé que el Dios poderoso me da la fuerza para seguir adelante. Aleluya. Yo sé que no tengo ánimo, pero Dios me dará la fuerza. Yo sé que en esta hora me siento abatido. Yo sé que a veces miro cosas en otras personas que yo quisiera para mí y no me explico por qué yo no las tengo. Pero esa ya es envidia, hermano. Y aunque usted diga que es envidia de la buena, envidia es envidia. Y al Señor no le agrada nada de eso. Uno de los mandamientos es dice que no debemos codiciar nada de nadie. Amén. Antes bien agradecer a Dios porque esa persona está siendo bendecida. Amén. Si la persona no se ha dado cuenta que todo viene de Dios y cree que lo ha hecho por sus fuerzas, hay que pedirle a Dios que tenga misericordia del Señor y le abra sus ojos de que no son sus fuerzas, sino que es la misericordia del Aleluya, Señor. sí, Señor. Es muy importante que nosotros limpiemos nuestro corazón, hermano. Amén. Tenemos que hacer el esfuerzo porque no puede ser así. Mire, si usted lee en Ezequiel, dice que Ezequiel decía, quítanos este corazón de piedra, te quitaré ese corazón de piedra y te daré uno de carne, uno sensible, hermano. Imagínense un corazón de piedra como éramos antes, que no nos importaba nada ni nadie, aún a nuestra propia amistades y familia iríamos y no nos dábamos ni por enterados, ni nos importaba, ni hacíamos nada por remediar eso, hermano. Pero ahora Dios nos ha cambiado. Y como le repito, esto no lo hace uno solo. Si uno está luchando y dice, me cuesta no quitarme este sentimiento del corazón, entonces hay algo que está pasando. Nosotros estamos poniendo una barrera entre Dios, entre su Espíritu Santo y que haga la obra en nuestros corazones. ¿Me entiende? Porque el Señor dice que Él toca, dice Él quiere entrar y morar. Entonces nosotros tenemos que decir, aquí está tu hogar. Aquí quiero que mores y que no te salgas de allí, que cada día crezcas y crezcas para que todo esto que está aquí desaparezca y seas tú orando en este cuerpo que un día Gloria a Dios. va a regresar Aleluya. a la tierra de donde vino, hermano. Sí, amén. Del barro donde fuimos formados, vamos a volver. Sí. Y que vamos a llegar con un cuerpo glorificado delante del Señor y entonces delante de Él nos vamos a parar. Y no crea que vamos a dar ninguna explicación. Usted no va a decir, es que aquel sábado yo fui, pero no tenía ganas de ir, pero no había nadie más. No, Santo. no. En esa hora va a decir el Señor, ven, entra al gozo del Señor. O te va a decir, ¿por qué hiciste esto y esto y esto? No, es que esto, no, tú hiciste esto y aquí lo tengo. Y no pecabas contra tu hermano, pecabas contra mí, va a decir el Señor. Poderoso Dios. ¿Entiendes? Porque nosotros decimos, gloria a Dios. ¿Quién le da gloria a Dios? Nosotros. ¿Quién honra a Dios? Nosotros. Amén. El Señor no es como que Él se deshonra solo. Cuando uno dice, recibe honra y gloria, sí, la honra se la tengo que dar yo con mi manera de vivir, limpiando mi corazón de todas esas cosas que no le agradan al Señor. Hay que buscar la oportunidad y esforzarnos por hacer eso, hermano, porque hay una gran promesa en ese esfuerzo que hagamos. Porque la palabra es clara y dice, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos queremos ver a Dios? Amén. Amén. Miren, dice que todos queremos ver a Dios, pero nadie queremos morir. Sí. ¿Cómo es eso, verdad? Y para poder ver a Dios, tenemos que morir, Aleluya. ¿verdad? Amén. Gloria a Así Dios. es. Amén. Nosotros venimos a la casa de Dios, ¿por qué? Porque como cuando alguien llega a una casa y tiene una barda y usted quiere ver qué hay ahí, usted se asoma.
Y si tiene usted suerte y digamos que se logra meter un poquito más adelante y hay una ventanita, usted quiere abrir y ver qué hay ahí adentro, ¿no? Eso es lo que yo pienso que hacemos a la casa de Dios. Ver un poquito, aunque sea una migaja de lo que vamos a ir a vivir allá en ese lugar, hermano. Porque lo que vamos a ir a ver allá, dice, ojo, es cosa que ojo no ha visto, dice. Ni nos imaginamos, hermano, lo hermoso que va a ser. Aleluya. Juan en Apocalipsis, él se imaginaba y tuvo una visión, pero solo Dios sabe cómo es la Nueva Jerusalén. Y solo Dios sabe quién va a poder entrar. Pero hemos visto aquí la promesa del Señor que dice que los de limpio corazón veremos a Dios. Amén. Eso es Aleluya. hermoso, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el 9 dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre? Nosotros declaramos con nuestros labios que tenemos un Padre en los cielos, ¿verdad? Y aquí vivimos como perros y gatos. Y la palabra dice los pacificadores. ¿Quién es un pacificador, hermano? ¿No es alguien que busca la paz? ¿Alguien que quiere estar tranquilo? ¿Alguien que tiene que tener aquella templanza para poder saber seguir adelante en las circunstancias? Porque cuando usted siente un ataque del enemigo y viene de algún hermano, algún familiar, alguna persona, cualquiera persona que sea la que usted crea que le está haciendo daño, usted sabe que no es esa persona, porque no es nuestra lucha contra sangre ni carne. Y nosotros agarramos la pelea donde no es. Es como cuando usted tiene problemas en su trabajo y llega a rematar con sus hijos. ¿Qué tienen que ver los muchachos? Nada. Pero el que está haciendo el mal, el que lo está afectando a uno, está risa y risa. Y uno es, ¿por qué? Porque él es el padre de mentiras. Él ha venido a matar, a destruir, a robar, dice. Entonces nosotros, y lo primero que roba, ¿qué es? Nuestra paz, hermano. Amén. En nuestros hogares debe gobernar la paz de Dios. En nuestros hogares debe estar tranquilo todo, hermano. ¿Y sabe por qué escogí esta? Porque decía yo, todas las bienaventuranzas son hermosas, pero estas en especial, la 8 y la 9, la promesa, hermano, porque de eso se trata el mensaje del día de hoy, las promesas de Dios. Miren, en el 8 dice que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo quiero ver a Dios. Yo quiero ser llamado su hijo, ¿verdad? Pero el Señor nos dice claro cómo debemos hacerlo. Ahora está en nosotros. Ahora yo le pregunto, como al principio del mensaje decíamos, le voy a repetir la definición de bienaventurado. Dice, persona que goza de felicidad plena que es concedida por Dios. Persona que goza de felicidad plena. Yo le pregunto en esta noche a ustedes, hermanos, que estamos acá en la casa del Señor, a los que nos ven a través de los medios, ¿es usted bienaventurado? Amén. Amén, hermano, mire, amén, porque si usted y yo dudamos, no estamos muy bien. Somos bienaventurados. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa paz que da Dios, esa felicidad que el Señor da. Es cuando usted le dice, ¿cómo está? Nosotros hasta tenemos un canto que dice bendecido. Cuando te pregunten cómo estás, ¿qué tenemos que contestar? Bendecido, dice, bienaventurado. ¿Por qué? Porque he alcanzado la misericordia. Porque el Señor está limpiando mi corazón. Porque yo busco la paz. Porque yo quiero ser misericordioso, porque he recibido misericordia. Aleluya. ¿Verdad? Eso es lo importante, hermanos. Son momentos difíciles en nuestra vida, en la cultura que estamos viviendo, y es necesario que nosotros levantemos nuestra voz, hermano, que nosotros hablemos a nuestros amigos. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado sin que usted hable a alguien, quizás lo hizo hoy en la tarde, quizás lo hizo el día de ayer, pero debemos orar cada día, hermano, para que el Señor, como tuvo misericordia de nosotros, alcance a esas personas que aún lloran solos, que aún no pueden tener misericordia, que aún ellos creen que verán a Dios, pero no lo van a ver. Ellos se creen hijos de Dios, pero no lo son. ¿Por qué? Porque hay requisitos, hermano. Porque la palabra es clara que dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aleluya. Que dice que ancha es el camino de perdición y angosta la entrada al cielo, y que pocos, muy pocos, la hallan. Que son muchos los llamados, pero muy poquitos los escogidos, hermano. Y usted y yo
Debemos declarar esa palabra, hermano, porque ese es nuestro esfuerzo cada día de mejorar nuestras vidas. ¿Para qué? Para darle honra al que vive para siempre, hermano. Eso es lo que usted y yo estamos llamados a ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque Dios quiere todo esto que el Señor está aquí ofreciendo para nosotros es lo que necesitamos. Dice que nosotros recibiremos el reino de los cielos, que recibiremos consolación, que tendremos la tierra por herencia, que seremos saciados de justicia, que alcanzaremos misericordia, que veremos a Dios, que seremos llamados hijos de Dios. Y mire, el 12 dice, gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande. ¿Sabe qué es galardón? Es un premio grandote que nos espera, hermano. Imagínense llegar a la sala de premiación y que no nos toque nada. Cuando digamos, es que sacamos demonios, hicimos esto, y que nos diga, nunca te conocí, ni Dios lo quiera, hermano. Pero la palabra del Señor es hermosa, hermano, porque nosotros, si hay algo que podamos mejorar, si hay algo que el Señor quiera moldear en nuestras vidas, aún es tiempo, hermano. Y mientras hay vida, dice un refrán, hay esperanza, ¿verdad? Quizás usted y yo estamos batallando con circunstancias complicadas, pero el Señor está con nosotros, hermano. Aleluya. El Señor nos guarda, nos cuida, nos protege. Ese Gloria a es el mensaje Dios, del día de hoy, hermano, aleluya. que nosotros somos bienaventurados, Maravilloso. que la fidelidad de Dios es ahí, porque si Dios ha prometido, hermano, Él va a cumplir, porque Él no es como nosotros. Amén. Él no es como nosotros que prometemos y no cumplimos. Amén. Y lo que hemos leído simplemente son promesas de Dios, Aleluya. no promesas de hombre. Así es que vamos a orar, hermano. Ese es el mensaje del día de hoy para seguir adelante. Hay que fortalecernos en el Señor y recordar que la palabra es para que nosotros sigamos adelante, hermanos. Si estamos dudando, si hay cosas que nosotros tenemos que aguardar todavía, tenemos que arreglar, nosotros debemos levantarnos, hermano. Dios, como guerreros. aleluya. Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos estar firmes y ponernos la armadura. Usted ha leído en Efesios la armadura de Dios y se da cuenta que cuando ve todos lo que describe el cinturón, el escudo, todo eso está hablando de Cristo en sí. Lo que nosotros debemos de hacer, a veces nosotros decimos, me voy a poner la armadura, me voy a poner las sandalias, me voy a poner esto, me voy a poner el cinturón, el escudo, el yelmo, todo. No, hermano, es de que Cristo mora en nosotros. Esa es la Amén. armadura. Aleluya. Eso es lo que nos va a defender. ¿Por qué David, cuando se quiso poner la armadura, le quedaba muy grande? Dice, no puedo ni moverme. ¿Por qué? Porque no era para él, pero Cristo que mora en nosotros, hermano. No tenemos que vivir la vida de otras personas, tenemos que Aleluya. vivir nuestra vida. Amén. Y ser agradables al Señor y darle honra y gloria porque solo Él la merece, hermano. Y hoy es un día hermoso, ¿sabe por qué? Porque Él quería que usted y yo estuviéramos acá y no hemos fallado la cita. Bendito Nos Dios. gozamos en el Señor, hermano, porque usted Amén. y yo debemos gozarnos con Dios en su presencia, no con los hermanos. Porque si usted depende de la cantidad de hermanos, entonces usted lo que necesita es un club social. Y allí usted va a encontrar lo que usted busca. Una convivencia, vamos a comer algo, vamos a un cafecito, vamos a hablar de tonterías, nos vamos a reír de cosas, de bromas y todo esto. No, aquí venimos a adorar al Rey de Amén, Reyes, al aleluya. Señor de Señores. Aquí venimos a Bendito reconocer Dios. que nosotros no nos hicimos solos, fuimos creados por un Dios poderoso. Y si Él nos salvó, no nos va a dejar a la deriva. Él va a cuidar de nosotros, nos va a fortalecer, nos va a guiar, nos va a dar fuerzas. Y este es el día que nosotros le decimos gracias. Gracias, Padre Gracias, eterno, porque tú Señor, nos das la aleluya. fuerza. Gracias porque tú eres el Dios Bendito todopoderoso. Dios. Que un día tuviste misericordia de nosotros. Aleluya. Señor, confiamos en tus promesas, Padre. Maravilloso, Creemos que tú tienes el Rey, control de nuestras aleluya. vidas, amado Señor. Gracias una vez más, Gloria Padre sea bendito, tu por esa nombre. salvación. Gracias, Te pedimos Señor. por lo que nos escuchan y aún Bendito, están dudando, Padre, Señor, de abrirte, bendito Rey de de abrirte gloria. su corazón y darte una oportunidad a ti, Padre. Maravilloso, Quizás están Rey. buscando la solución en otro lugar, pero tú eres el único poderoso que puedes hacer cualquier Maravilloso, situación, Padre. cambiarla, Cristiano, cambiar bendito el lamento Dios, en baile como lo has hecho con nosotros, hacernos una nueva persona, Señor. Ahora nosotros mismos no nos reconocemos y debemos hablar eso a las personas para que ellos también sean libres Para ti, maravilloso. y ellas puedan vivir una vida Aleluya. agradable a ti, Padre. Aleluya. Santo. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Yo le doy tiempo a mi hermano Gracias, Jorge que Señor, despide el aleluya. mensaje y Dios los bendiga, hermano.